Esto es Todos a la Cueva. Bienvenidos a esta primera edición de Todos a la Cueva, un programa de análisis político justamente para refugiarnos, ¿no?, desde el conurbano. Pero antes que nada quería presentar a mi compañera de piso, acá nuestra doctoranda Cecilia Díaz. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lautaro? Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy empezamos con este programa de análisis político y decimos Todos a la Cueva porque en tiempos de hegemonía neoliberal vamos a tener que refugiarnos, sobre todo para pensar y sobre todo buscarle la vuelta, ¿no?, a todo esto. Nosotros lo que pensamos es justamente encontrarle una vuelta a todo este proceso que vivimos y dar los debates que tenemos que dar, ¿no?, que por ahí en otros medios no se dan y nosotros lo queremos dar todos los días. Exactamente, el punto es politizar lo despolitizado. ¿Sí? Buscarle los contextos, los sentidos y dar, sobre todo, dar cuenta de los intereses políticos, económicos que están detrás de cada noticia y que incluso de cada decisión política. Exacto. Bueno, les vamos a comentar un poco de cómo se trata el programa, o por lo menos de qué se trata el programa. Vamos a hacer, en un primer momento, vamos a estar hablando de lo que son, para nosotros, las noticias más influyentes de la semana en todo lo que tiene que ver en el plano económico, político, social e internacional. Y también, a partir de eso, vamos a tener dos columnistas. Uno, en esta edición, vamos a tener al señor Emiliano De Lucci, que se va a encargar de economía, que está hablando en este momento. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy contento, con muchas ganas de arrancar el programa y que salga todo 10 puntos. Va a salir todo bien, por suerte. Emiliano. Después vamos a tener a Facundo Pajón, que se va a encargar, es nuestro especialista en educación. Y a su vez también vamos a tener algo quizás más o menos innovador. No sé si es tan innovador, pero más o menos innovador, que es una mesa de debate en donde en esta ocasión vamos a tener a Florencia Galcerano y a nuestro doctor, vamos a decirlo con todas las letras, Cristian Secul-Giusti, que nos vamos a encargar de debatir sobre la derecha democrática, ¿o no? Exactamente, vamos a proponer una mesa donde a partir de la charla vamos a tratar de desgranar ese debate que durante unas semanas ocupó los medios, que tenía que ver si las derechas pueden ser democráticas o cuáles son las instancias de la democracia cuando hay validación del voto, incluso de decisiones que después los votantes dicen, uy, ¿qué fue lo que votamos al final, no? Exactamente, y me estoy acordando, no sé si me están avisando de atrás, que yo creo que no me presenté. Mi nombre es Lautaro Pérez, pero bueno, como es el primer programa, cosas que pasan. Y bueno, vamos a estar arrancando justamente, vamos a tener al principio los temas de la semana, en donde vamos a estar tocando un punteo de, además de los temas más importantes, en donde nos vamos a explayar durante la primera media hora, vamos a hacer un punteo de noticias, en donde para nosotros vamos a tocar algunos de los temas que, si bien no entraron en la primera media hora, dan como para hablar un poco y explayarse. Pero antes que nada, bueno, queremos agradecer justamente a nuestro operador, que es Elías Bugallo, que nos está justamente haciendo toda la labor técnica con respecto a lo que es el programa. Nuestra coordinadora de contenidos, Leticia Leibelt, ¿lo pronuncié bien? Leibelt. Exactamente. Bien, en la producción vamos a tener a Cristian Secul-Giusti y a Christopher Cardarelli, alias Wally, ¿no? Sí, desde ahora queda Wally, ¿no? Porque Christopher Cardarelli ya está, Wally. Es muy polémico. Sí, exactamente. Y bueno, después en otras emisiones nos van a estar acompañando otros y otras columnistas, como van a ser Agostina Díaz en género, Florencia también va a hacer algunas columnas sobre cultura y Natalia Palomo también sobre política nacional. No sé si me olvido de alguien más. Sol Rosa. Y Sol Rosa, perdón, internacionales. Sol, me estaba olvidando de eso. Sí. Y también, algunas participaciones de Kevin Martínez, también de Victoria Volpe. Vamos a tener, sí, bastante gente porque somos 3 en este momento al aire, pero hay un montón atrás en la producción y hay gente que todavía no vino que va a seguir llegando y nos van a acompañar durante toda la emisión. Pero bueno, más o menos eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, así que pasamos directamente a lo que son las noticias del día. Cinco son los aviones recondicionados que el gobierno argentino compró a Francia por $12,5 millones. Los mismos van a estar utilizados para controlar el espacio aéreo durante la cumbre del G20 del año que viene. 192/217. 192/2017 es el decreto que va a dar de baja para permitir a las empresas petroleras poder importar crudo sin límite. 70.
70 son los kilómetros que prometió recorrer Messi en el caso de ganar el Mundial. Es la distancia que se cubre entre Rosario y San Nicolás. 22.500. 22.500 pesos es el precio para alquilar por quincena un chalet de 2 ambientes en Mar del Plata para la temporada de verano. 12.000. $12.000 era el sueldo que cobraba el ex embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, antes de ser expulsado por comentarios xenófobos. 14. 14 fueron las provincias que se opusieron al aumento tributario del vino, sidra y champán que planteaba el gobierno nacional. 2. 2 es el puesto en el que se encuentra el país en base a una lista realizada por Standard & Poor's sobre los países más frágiles del mundo ante vaivenes económicos. 8. 8 fue la nota que le puso Guillermo Moreno a Cristina Fernández de Kirchner por no haber puesto las manos en el fuego por Julio De Vido y Amado Vudú. 24. 24 de noviembre será finalmente la fecha en la que se reunirán todos los peritos del caso Maldonado para anunciar las conclusiones de los estudios. 20.000. 20.000 millones de pesos son los que, luego de un acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias, se otorgarán a la provincia de Buenos Aires para obras públicas. 1.200. 1.200 millones de dólares son los que se pierde el país al fracasar la negociación del biodiesel llevado a cabo por el presidente Macri en Estados Unidos. 240.000. 240.000 millones de dólares son los que se pierden en el mundo por la evasión fiscal que implican las cuentas offshore en paraísos fiscales. 2.750. 2.750 millones de euros es la deuda emitida el jueves pasado por el Estado Nacional. Estas fueron las noticias de la semana en números. Los números de la suerte, ¿no? A jugarle. Hay que jugar a alguno de estos. Paradise Papers, un nuevo informe de consorcio de periodistas internacionales que sigue investigando de qué manera los más ricos del mundo invierten sus fortunas en paraísos offshore. Una cantidad de nombres de personas muy célebres como la reina Isabel, como Bono y en nuestro país el ministro de Finanzas, Nicolás Caputo. El equipo periodístico responsable de los Panama Papers accedió en esta ocasión a más de 13.400.000 documentos de sociedades creadas en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo, para terminar exponiendo la operatoria de lo que se conoce en la jerga como el Círculo Mágico Offshore, una élite que incluye a 120 políticos, empresarios, al igual que algunas de las más grandes multinacionales, como Apple, Nike o Uber, y bancos como Citigroup, Bien, este es la noticia, ¿no?, que sacudió esta semana el escándalo a nivel internacional del descubrimiento de nuevos cables, de nuevos documentos, en realidad, de los Paradise Papers. Emiliano, contanos un poco de qué se trata este escándalo, qué implica esto que haya tantas offshore. Bueno, es una segunda parte del caso de los Panama Papers, ¿no? Claramente, esto está impulsado por un consorcio de periodistas que tienen una principal relación con un diario alemán. Después de ahí la información se diversifica a diversos grupos que están en distintas partes del mundo, para obviamente poder segmentar cada noticia al país que le corresponde, pues estamos hablando de decenas de miles de personas. Básicamente una sociedad offshore, si bien no es ilegal en sí misma, los fines que se persiguen cuando uno la crea es de estimarse que sean para evadir dinero o tener dinero que no se puede declarar en países que tienen la característica de no preguntar poco o nada. La procedencia, digamos, Exactamente. De esos ingresos. ¿De dónde viene? Mantener la reserva de los nombres de los dueños de las sociedades y principalmente no cobrar impuestos, no se cobran impuestos sobre ese capital. Acá es importante, a mi entender, una visión global, digamos. Obama dijo que si bien esto no es ilegal en sí mismo, como lo habíamos dicho, el que tiene una sociedad offshore quiere cometer un delito y es un problema a nivel global. Esto lo dijo en abril del 2016. Y aquí, ¿cuál es uno de los problemas principales? Es que el Reino Unido, que es un país de peso, es casi un paraíso fiscal en sí mismo, ¿no? Un país donde después lo vamos a ver más adelante, el bloque que viene, pero donde la importancia del sector financiero se ha prácticamente comido el resto de los sectores de la economía. Exactamente. Digamos que esto es
un paquete de datos, digamos, que ocupan a 13 millones de documentos en 1.4 terabytes de información. Nosotros que más o menos sabemos que es un terabyte, en documentos es un montonazo esto, la verdad, de datos. Que justamente llegan como llegaron los Panama Papers al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y que a su vez llama al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para hacer encarar esta investigación que ocupa a 382 periodistas a nivel mundial y que llevó 11 meses de investigación. Esto también implica en Argentina a periodistas como es bastante reconocido a través de los Panama Papers, a Alconada Mon, que es un periodista del diario La Nación. O sea, involucra toda esta filtración a una empresa que se llama Appleby, que se encarga justamente de toda esta tramoyada, por decirlo de una manera, que es la vinculación de todas las cuentas offshore. O sea, cómo crearlas, cómo llevarlas a cabo, cómo ocultarlas, y justamente se ubican. La filtración de estos documentos habla sobre las oficinas de Appleby en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas de Man, en las Islas Seychelles. ¿Se acuerdan de Cristina en su momento? Exactamente. No apareció por ahora, ¿no? Bueno, y en Hong Kong también. Igualmente también hay otra empresa que se llama Asia City Trust, que es otro de los proveedores justamente que se encarga de hacer todo esta entramado de empresas offshore. Y recordemos que la anterior empresa que se habían filtrado los Panama Papers había sido Mossack Fonseca, que era una empresa más dedicada a lo que es el mercado latinoamericano y algunos europeos, digamos. Pero la diferencia con Appleby es que Appleby se enfoca a lo que es empresas mucho más grandes y muchísimo más multimillonarios, digamos, que además Fonseca. actuaba bajo la máscara de un estudio de contable Mossack Fonseca, ¿no? Claro. Así se vendía bajo venta de servicios, disfrazaba todo lo que era el entramado este. Digamos que es como si fuera una empresa legal que se dedica a esto. Digamos, este es el negocio de la empresa. Y obviamente tiene millones de clientes por todo el mundo porque hay muchísima plata que está circulando en pocas manos, ¿no? Pero justamente uno de los implicados es el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y también a Stephen Bronfman, que es el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, que es Justin Trudeau, que es muy conocido, digamos, por ser un tipo supuestamente piola, joven, digamos, que se encarga de ampliar derechos supuestamente en Canadá y todo eso, pero bueno, vemos que tiene también otras implicancias con respecto a esto. Hay que ver qué tipo de repercusiones trae, ¿no? Recordemos que con los Panama Papers renunció el primer ministro de Ucrania y el de Finlandia. El de Finlandia. Ambos tuvieron que renunciar. Que al de Finlandia poco más no lo sacan a patadas, digamos. Sí, en el único lugar donde no pasó nada fue acá. acá. Pero bueno, digamos que es difícil pensar de que va a tener, o por lo menos bastante relevancia en los medios nacionales de acá, y que tenga una consideración de peso, digamos, o que pueda mellar de alguna manera al gobierno nacional. Los Panama Papers casi que no lo hicieron, No lo y esto filtraron. parecería que menos que menos, digamos. O por lo menos Bien, esa es mi impresión. Pero esta nueva filtración trajo un nuevo escándalo también al interior del gobierno porque aparecen, en primer lugar, el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, y también el empresario muy ligado al macrismo, que es Ignacio Rosner, que seguramente muchos no lo conozcan por el nombre, pero en realidad es el principal potencial comprador, digámoslo así, del grupo Índalo. No solamente en términos de los medios, sino de todas las empresas que conforman ese grupo. Exactamente, que alcanza... C5N, de Radio 10, Pop, digamos, todas esas empresas del grupo Índalo Claro, más. pero las inversiones Exacto. en petróleo, en alimentos, digo, es una empresa, el grupo Índalo tenía que ver con muchos negocios al Sí, mismo se tiempo. diversificaba, digamos, los negocios Claro. en ese sentido. En el caso de Luis Caputo, fue administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami, con ramificaciones en Delaware, por ejemplo, que es uno de los paraísos que está dentro de Estados Unidos. Y también, fue manager de un conglomerado, un fondo de cobertura que se llama Alto Global Fund, donde también, se dedicaba a esas tareas. Claro, exactamente. El Alto Global Fund, que es un hedge fund, se llama, que es un fondo de cobertura, formaba parte de Noctua Partners, que es la empresa, digamos, como mayoritaria que se ocupaba de hacer todos estos negocios junto con Luis Caputo, digamos. En ese sentido, digamos, lo que pedían, digamos, esta empresa para que justamente empiecen a hacer negocios, o sea, te oculten las cuentas o te armen todo el entramado offshore, era que vos directamente vayas y como primer contrato pongas $1.000.000. Ya ahí vemos que... Era caro. Era público premium. Exactamente. Premium, digamos. Y justamente lo que se dice es como si fuera un conflicto de interés, porque justamente Luis Caputo hoy es el ministro de Finanzas, digamos, del gobierno nacional, y
aparentemente, por lo que se explica acá, es como que hay un impedimento con respecto a la ley de ética pública, porque justamente Luis Caputo, además de haber estado, digamos, en esta offshore, porque al día de hoy ya no está más, estuvo ya hace un par de años, Luis Caputo es el representante del G20 por Argentina, y que además de eso el G20, digamos, tiene como esta misión el año que viene de tratar de erradicar justamente las empresas offshore del mundo, estos paraísos fiscales. Y como que ahí hay un conflicto de interés, digamos, porque es el ministro que tiene empresas offshore a representar esto. Tengamos en cuenta, como bien decís, que lo que evidenciaron tanto los Panama como los Paradise Papers es que a partir de cierto nivel de ingresos es una práctica común en el empresariado argentino esto de a tener un offshore, de tener plata oculta, de tener plata en negro, que van en coincidencia un poco con lo que se dijo siempre, que en la Argentina había entre 300 y 400 mil millones de dólares de argentinos fuera del país, ¿no? Que es el equivalente entre 4 y 6 veces la reserva del Banco Central. Exactamente, pero antes de continuar con esto vamos a seguir con el siguiente audio de otro ministro del Gobierno Nacional, que en este caso es Aranguren. Luis Caputo, que es el ministro de Finanzas. Aparece Aranguren, aparece en los Paradise Papers el nombre del ministro Juan José Aranguren. Al nombre de Caputo ahora se suma el del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Esa sociedad offshore de la cual Aranguren había sido director, digamos, hace unos 15 años, cuando él era ejecutivo de Shell antes de venir a Argentina, ganó 13 contrataciones para proveer gasoil al Estado. El Estado llama a licitación para comprar barcos de gasoil. Ya sabemos que Argentina no tiene suficiente gasoil. Una de estas offshore donde estuvo Aranguren como director fue contratada por el Estado y solo por 7 de ellas la petrolera trajo. Parte de lo que salió en las noticias, ¿no? Porque otro de los involucrados es Juan José Aranguren, el ministro de Energía, porque estaba, digamos, él dirigía 2 offshore de los fondos de Shell en parte de esta nueva filtración. Lo que ahí tenemos el conflicto, ¿no? Que aparece, que es la ley de ética pública, ¿no? Justamente, porque, o sea, volviendo, gana una empresa que se llama Shell Western Supply and Trading, que es una empresa que presidía Aranguren, que es una empresa offshore, es uno de los entramados de Shell Offshore. Justamente ganó 13 licitaciones por 650.000 metros cúbicos de gasoil durante el año pasado, el 2016. Licitaciones por 240 millones de dólares. Y justamente esto trae algún tipo de problema con lo que hablábamos recién sobre Caputo también, sobre la ley de ética pública. Porque, entre otras cosas, digamos, ¿cuál es la defensa que dice Aranguren con respecto a esto? Él dice, bueno, dice, una empresa como Shell no hay afuera o adentro. O sea, lo que es el entramado offshore se opera así en el mundo. Y en parte podemos decir que sí, por más de que nosotros creamos que está mal, digamos, lo utilizan las empresas. No es que es algo que no se utiliza, sino que lo utilizan y mucho. Totalmente, pero bueno, recordemos que Aranguren es un ministro que desde antes de arrancar ya estaba sospechado por poseer acciones tipo C de Shell. Cuando asume como ministro pasa automáticamente a estar dentro de los dos lados del mostrador, lo que se traduce en que Argentina deja de comprar o reduce la compra de gas boliviano y pasa a comprar gas de Chile, en una práctica por lo menos cuestionable. O sea que esta excusa de Aranguren, digamos, a mi entender no alcanza, porque es una persona que viene desde que inició su cargo como ministro con este tipo de problemas entre Shell y lo que es la función pública. Bien, las primeras reacciones que hubo ante esta filtración fue entonces Pino Solanas, que lo denuncia penalmente al ministro por violar la ley de ética pública, mientras que desde la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso le solicitó explicaciones a Luis Caputo y a Juan José Aranguren. Pero bueno, sabemos de qué se trata esto, ¿no? Incluso hay tenemos como un antecedente de Laura Alonso diciéndole a los ministros que en caso de conflicto de intereses no firmen nada, que firmen... que deleguen la firma. Que deleguen la firma, exactamente. Y en este caso, en el caso de Shell, o todas las cuestiones que implican el Ministerio de Energía y Shell,
las firmas iban a estar a cargo de Cabrera, el ministro de la Producción. Claro, no, además está claro que la función de Laura Alonso al frente de la Secretaría es un mero apéndice ejecutivo, no hay ninguna duda con respecto a eso. Por algo se modificó, digamos, por decreto que no sea un abogado el que esté enfrente, sino justamente una politóloga en este caso, Exactamente. que es Laura Alonso. Cubren los dos frentes, por un Claro. lado la del riñón y por el otro lado una persona que puede decir, bueno, yo no sabía. Pasamos entonces ahora a lo que es la reforma laboral. Esto no funcionó en ningún lugar del mundo, esta es la verdad, no funcionó en ningún lugar del mundo, nos nivela para abajo. Caballo ya dijo, estas son las reformas de los 90, le podemos buscar, qué sé yo, que tiene una licencia por paternidad. Bueno, probemos la licencia por paternidad, fenómeno, pero no empecemos a bajar las indemnizaciones. Bajando los salarios no solucionamos esto, lo empeoramos porque el problema que tienen las pymes, los comercios, es que no pueden vender porque la gente no llega a fin de mes. Ya le aumentaron la nafta, las prepagas, se viene el gas, se viene... Y lo que vamos a hacer, ¿qué es? Echar a la gente sin pagarle nada. Van a sacar las contribuciones patronales y yo lo que creo es que acá hay que ser muy claros porque el gobierno viene envalentonado con la reforma de los 90 y lo que le pide el Fondo Monetario, da la impresión y el gobierno presenta que cuanto más bajemos los salarios, más gente van a contratar. Ahora, ¿quién va a comprar los productos si bajamos los salarios y el trabajador no puede llegar a fin de mes? Exactamente. Escuchábamos al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y justamente vamos a comentar un poco lo que son los principales puntos que afectan justamente a los trabajadores con respecto a esto. Bien, uno de los puntos principales para tener en cuenta de qué se está hablando cuando hablamos de una reforma laboral. Por ejemplo, uno de los principales virajes que tiene la ley es que se cambia la noción de trabajo. Es decir, se logra una total igualdad entre el empleador y el empleado sin reconocer la distancia que hay entre, digamos, poseer los medios de producción y la fuerza de trabajo. Claro que hay un rol de poder ahí, digamos, hay una relación asimétrica directamente ya desde el vamos. Exactamente. Otro de los puntos es la renuncia a acuerdos colectivos por partes. Es decir, si vos pertenecés a alguna actividad o a una fábrica que por gremio había alcanzado determinadas conquistas, a partir de esto el empleador te puede decir, bueno, ¿te acordás del premio que te dimos el año pasado por ajuste, por no sé qué cosa? Bueno, este año no va a estar y si no te gusta, chau. Nos vimos, digamos. Exacto. Justamente otra de las implicaciones que tiene esta reforma o este proyecto de reforma laboral es el cambio de locación de los trabajadores. O sea, si vos trabajabas en este momento en Capital y la firma cambió a Mar del Plata por una conveniencia económica, etcétera, vos hoy podés renunciar y hacerle juicio, digamos, a la empresa porque te están obligando a trasladarte. Bueno, con la reforma vos te queda solamente renunciar porque no podrías hacerle un juicio a la empresa por el cambio de locación. Bien, otro de los puntos es la indemnización por despido. Hoy se calcula en base al mejor salario pagado en los últimos 12 meses. En cambio, ahora, bueno, se iría con este mismo criterio, pero sin considerar lo que tiene que ver los aguinaldos, el rubro de comisiones o de horas extras, sino el básico de los básicos. Exactamente. Y otra es el banco de horas, que justamente si vos trabajabas 8 horas normalmente, de 9 a 18, te dicen, bueno, hoy ¿sabes qué? Te tenés que quedar 4 horitas más, 2 horitas más, y bueno, las recuperás la semana que viene o el mes que viene, etcétera. Hoy esas horas serían horas extra. Bueno, con el cambio de la ley entra dentro de este banco de horas y no computarían como hora extra. Claro, acá para que quede claro es una eliminación de facto del régimen de horas extra. Exactamente. El banco de horas es una de las etapas más negativas de la reforma. Y también de la jornada, digamos, legal, ¿no? La jornada de 8 horas es como que pierde todo sentido porque depende del empleador del momento en que le parezca que, bueno, hoy quédate 4 horas, hoy quédate 2 horas, hoy andate. Sí, recordemos sobre todo las automotrices que cada vez que bajaba la venta de autos tenían que negociar las suspensiones. Esto va a pasar a ser el régimen normal a lo largo del moneda año. corriente. Digamos, un día se trabaja 4, otro 6, otro 15 y es de esa forma. Otra de las cosas que va a pasar también es que el plazo para iniciar juicios laborales se va a reducir de 2 años a 1 año y también uno de los caballitos de batalla que entra con respecto a la reforma laboral es el blanqueo. El blanqueo de los trabajadores, que justamente es una condonación de deudas, digamos, de justamente los empleadores por tener a los trabajadores en negro, en el cual si uno lo realiza dentro de los primeros 6 meses que se aplica la ley, uno va a estar, le van a perdonar el 100% de las deudas, digamos, que puede tener esa empresa con los organismos, ya sean CS, etcétera, y justamente con los trabajadores. Ahora, si se pasan después de esos 6 meses, tiene dentro del primer año un 70%
y un interés de financiación mensual de 0,75%. Un poco medio un chiste el interés mensual, pero bueno, también hablemos del fondo de cese laboral, que es como si fuera un instituto que se va a crear justamente en donde los empleadores van a contribuir a este instituto para que cuando se termine, digamos, el contrato de trabajo con esa persona, sea el instituto el que pague la indemnización. El tema es, ¿qué pasa si hay todo un rubro que entra en crisis? ¿No? ¿De dónde sale la plata para justamente pagar si despiden a 2.000 personas o 3.000 personas de una? Se complica, digamos. ¿De dónde se va a salir esa indemnización? Bien, otro de los puntos son las contribuciones patronales, que hay una reducción gradual de las rebajas de las contribuciones, que bueno, es parte de una de las cuestiones más polémicas, por lo menos en los debates que hay dentro del sindicalismo y el Ministerio de Trabajo. Bueno, y para cerrar este tema vamos a hablar de algunas de las cosas positivas, que es que se aumenta, digamos, los 15 días para lo que es el nacimiento de un hijo, digamos, con respecto a los padres, porque las madres tenían 90 días durante el transcurso del nacimiento. Los padres ahora van a tener 15 días, si bien no iguala, por lo menos es algo, porque compensa. al día de hoy eran 2 días nada más. Y la verdad que esa relación asimétrica entre contratar a un hombre y una mujer era bastante desfavorable en ese sentido. Sí, aparte es de un modo también patriarcal del Estado de sostener Exacto. la simetría de los roles en la familia, ¿no? Exactamente. Pasamos entonces ahora a judiciales. Está el diputado electo, decíamos, Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos. No podemos transformar la justicia en un circo. Me refiero específicamente a todo lo que ha ocurrido en los últimos días, digamos, ¿no? La destitución prácticamente mafiosa de la procuradora Gil Carbó, suspensión ayer de un juez que se había destacado por la defensa de los consumidores en La Plata, el juez Luis Arias, la destitución también con prácticas mafiosas que se pretende hacer del juez Freire. Pero lo que yo creo en definitiva es que esto en realidad tiene que ver con una práctica de extorsión que se ha desatado sobre el sistema político, la dirigencia sindical, los medios de comunicación, los propios jueces, que tienen un objetivo, que es reemplazar el Estado de Derecho por un Estado policial que les garantice llevar a la práctica una fenomenal política de ajuste que va a quitar derechos a todos los argentinos, a los trabajadores en particular, que va a hacer bajar brutalmente el ingreso de los argentinos, que va a terminar con beneficios. Bueno, ahí escuchábamos a Leopoldo Moró y justamente habla de todo este entramado judicial que está sucediendo últimamente con respecto a lo que es, podríamos decir, una especie de persecución judicial contra opositores, pero que nunca implica a algún tipo de funcionario del gobierno actual, por lo menos. Sí, eso es lo que genera cierta sospecha, ¿no? En parte, y promueve o le da justificación a esto de decir, bueno, puede ser una persecución política, no solamente en términos de castigar de alguna manera a los principales opositores al gobierno macrista, sino también marcar un poco de quién tiene el poder y ojo con lo que digas, ojo con lo que haces, ojo con lo que votás ante la serie de reformas que se vienen. Sí, exactamente. Ni funcionarios, ni exfuncionarios del gobierno actual, ni empresarios tampoco ligados al gobierno actual. Recordemos que Lázaro Báez paga prácticamente por todos los empresarios de la construcción que han tenido relaciones polémicas u oscuras con los gobiernos desde hace como mínimo 50 años. Sí. La patria contratista, digamos, ya lo olvidamos. El único culpable de todas las malversaciones. Y había que echarle la culpa a alguien. Es Lázaro Báez. Exactamente. Y bueno, pero algo que, digamos, nos da por lo menos que plantearnos a nosotros es que justamente, ¿por qué van presos, digamos, Vudú y Debido? Porque supuestamente ellos podían llegar por las vinculaciones que tuvieron o que tienen, podrían llegar a entorpecer la investigación. Ahora, es una prisión, digamos, preventiva bastante polémica, digamos, en ese sentido. Sí, porque solo debe ser excepcional la prisión preventiva. Y aparte es muy poco probable que la justicia evalúe que un exfuncionario de un gobierno que ya no tiene ni nación, ni provincia, ni ciudad puede entorpecer más que los actuales que son funcionarios ahora y están sospechados por el caso de Aranguren. Es paradigmático. Está sospechado por algo muy parecido por lo que fue preso Julio Debido. Exactamente. Por eso, digamos, que da que pensar si son presos políticos o no son presos políticos. En Radio Exa estás escuchando Todos a la Cueva.
Bueno, ahí estamos de vuelta una vez más con Todos a la Cueva, pero antes que arrancar con Emiliano De Lucci y su columna sobre economía política, necesitamos nombrar por lo menos las redes sociales que no las nombramos al principio. Sí, se nos pasó. Bueno, digamos, para todos aquellos que nos estén viendo y nos quieran dejar sus mensajes, tenemos una página en Facebook que es Todos a la Cueva, ¿sí? Y ahí nos encontrás. También en Twitter es @todoscueva y en Instagram también es todoscueva. ¿Sí? Exactamente. A su vez también está la página de la radio, el Facebook de la radio, que es Radio Exa. También está la cuenta de Twitter, que es @radioexa. Y obviamente nos pueden encontrar en exaradio.soundartstudio.com. Y si no, también a través de sus celulares con la aplicación Ustream, que es una aplicación de IBM que uno se baja desde Google Play o la aplicación o la fuente, digamos, para descargar desde iPhone. Y nos puede escuchar y ver en simultáneo y queda espectacular en el celular. Así que le damos paso nomás a Emiliano De Lucci y su tremenda columna de economía política. Bueno, muchas gracias. Seguimos un poco en el plano de la economía que se venía hablando en la primera parte del programa. El disparador es que esta semana, a principio de semana, la calificadora Standard & Poor's, en realidad son empresas que venden servicios financieros. Básicamente, para explicarlo rápido, lo que hacen es evaluar empresas y países y ponerle determinada nota. Estas empresas tienen legitimidad a nivel internacional, los gobiernos del primer mundo se fijan en lo que estas empresas dicen para poder otorgar más crédito, menos crédito, o mayores o menores beneficios a ciertas Sí, las tasas de interés, digamos, para fijar tasas de interés, todo ese tema se fijan en esas calificaciones. Dice, bueno, Argentina saca crédito a tal tasa o a tal otra, mientras que Alemania saca esta, es en parte por lo que opinan este grupo de empresas que muchas veces suelen fallar. Recordemos que acá en 2001... pocos meses antes del desastre nos dieron $30.000 millones del blindaje, mega canje. Altas calificaciones, teníamos digamos, altas calificaciones. Y así no fue. De la mano del hoy presidente del Banco Central nos prestaron toda esa plata. Bueno, Standard & Poor's dijo que Argentina está entre los 5 países, como dijimos al principio, es el segundo, con mayor riesgo de sus economías. Esto básicamente es porque hay varias razones, pero lo que entienden es que el país toma mucha deuda. Recordemos que Argentina fue el país que tomó el 20% de toda la deuda que se emitió en el mundo este año. Es realmente delirante si uno tiene en cuenta el tamaño de la economía argentina, que no llega a estar entre las 25 economías más grandes del mundo. La población de Argentina, que es un país de población media-baja, ¿cómo puede ser que un país con 40 millones de habitantes y una economía relativamente chica sea el país que pide el 20% de la deuda total del mundo? Entonces acá se prenden algunas alarmas, ¿no? Como diría Melconian, ojo que se puede ir toda la mierda, ¿no? Tal cual, Standard & Poor's está diciendo eso, pero de una forma un poco más técnica y académica. Esto se da en un momento relativamente bueno para el gobierno. Viene de una elección en la que, si bien no descolló, le fue mejor de lo que muchos esperábamos, con victorias en Buenos Aires, en más de la mitad de las provincias y más de un 40% global. Entonces, en un buen momento cae esta noticia y la gente del gobierno suele darle importancia a lo que dicen estas calificadoras, a diferencia quizás del gobierno anterior, que se regía más por una matriz de relacionarlas con el imperialismo, con los países centrales, no le daban tanta bolilla. Y porque además tampoco es que tomaba tanta deuda. Exactamente. No se ocupaba de eso, entonces por eso tampoco le daba demasiada importancia. Al contrario, está tal cual. Entonces, bueno, se recibe con alarma. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que... ¿Se acuerdan que el año pasado, a esta altura, muchos decían que el gobierno dudaba si llegaba al fin de mandato o no? O incluso, recontra llega ahora. Recontra llega. Pero que había un sector que decía, bueno, estos vienen solamente por 2 años o por 3. Vienen a llevársela en pala. A llevársela en pala y después termina. Y otros que éramos quizás un poco más conservadores y decíamos, bueno, esto capaz que es un proyecto a largo plazo, o hay que ver cómo sí, ojo que vienen para quedarse, digamos. No solamente vienen a llevársela, sino que también vienen para quedarse. Exactamente. Hoy con el diario del lunes ya está claro, ahora lo puede decir cualquiera, no es ningún descubrimiento, que vienen para quedarse y para quedarse tienen un tridente de 3 frentes bastante importantes. Uno es gasto social. El gasto social hoy es tan alto como en 2015. O sea que si bien hubo una redistribución de ingreso negativa, el gasto social se mantiene. Sí, por eso muchos que decían, bueno, el mes que viene explota, no explotó nunca. Gasto social se mantiene, obra pública se mantiene, si bien la plancharon en 2016,
ahora se reactivó fuerte. Por eso es que también los indicadores de obra pública este año dan tan altos, porque justamente el año pasado estaban planchados. Pero había muy poca obra pública. Exactamente. Y el tercero, que es el que vamos a hablar ahora, es el endeudamiento. El endeudamiento no es como muchas veces se puede ver en los noticieros o en un mix de noticias como una política económica más, sino que es una parte fundamental de un modelo económico y social pensado a largo plazo. El endeudamiento podemos verlo en dos vertientes. Uno es el endeudamiento que hablamos recién, que es el del Estado argentino, el endeudamiento macro, y otro es el endeudamiento privado. El privado abarca, esto es una novedad, abarca todos los sectores de la población. Por un lado el sector empresarial, por otro lado los sectores medios, que toman créditos hipotecarios, por ejemplo, y por otro lado los sectores más bajos, que toman créditos que se pagan con ANSES. Esos son créditos bastante polémicos, después lo vamos a explicar bien, pero son créditos que vos lo tomás, microcréditos para poder arreglar tu casa, incluso puede ser para comprar comida, comprar un par de zapatillas, lo que sea, y después te lo debitan de tu beneficio, de tu haber, exactamente. ¿Cuál es el objetivo de este endeudamiento masivo? Bueno, a nivel macro, el primero es el dólar libre, el llamado levantamiento del cepo, para levantar el cepo y que las empresas vuelvan a comprar todos los dólares que perdieron o que no pudieron comprar durante la última década y girarlos a sus casas matrices. Claro, eso es lo fundamental, es cómo giraban la fuga de capitales, digamos, cómo giraban esos dólares que la juntaban acá, digamos, pero que obviamente la tienen que... Exactamente. ¿Cómo hace el gobierno para legalizar la fuga de capitales? Bueno, levantando el cepo. Obviamente no están todos los dólares que las empresas quieren, no los tiene la economía argentina. Entonces, ¿qué hace? Se pide deuda a mansalva. Ese es un ciclo de la deuda. Y después tenemos la liquidez del mercado de capitales, que es básicamente que cualquiera vaya a un banco y le den un crédito para lo que sea. Incluso hay un crédito por UVA, que UVA es unidad de valor adquisitivo, es como se sacan los créditos hipotecarios ahora, que vos sin trabajo en blanco demostrás ingresos por 6.000 pesos mensuales durante un año y te prestan un palo. Que bueno, después... Andá a devolverla. Andá a devolverla, ¿no? Me hace acordar a las hipotecas subprime de Estados Unidos, pero bueno. Es que en definitiva la subprime de Estados Unidos eran paquetes de estos deudores justamente, que eran ciudadanos estadounidenses que no podían pagar las hipotecas. El banco te hacía un paquete con eso y lo sacaba al día a vender a los mercados internacionales. Y después, bueno, ya sabemos cómo terminó. Explotó en el 2008. Es interesante esto que decís porque en la última gira de Macri en Nueva York se reunió con un empresario creo que el nombre de la empresa es BlackRock, algo así, que se dedica justamente a comprar deudas hipotecarias. Te están pensando a largo plazo. Exactamente, que es parte como funciona el sistema financiero hoy por hoy, que es generar estas burbujas para que después otro como especie de fondo buitre de las hipotecas, ¿no? Claro, es que en definitiva, el único que después lo vamos a ver, pero el único que compra para cobrar es el buitre, porque compra 10 y cobra 100. Después los organismos multilaterales no está tan claro si el objetivo es cobrar la plata o es dirigir la política económica de los países. Y creo que va más por lo segundo. Está medio en duda. Bueno, ¿en qué se basa el gobierno para creer que este plan puede llegar a tener éxito? Primero, ellos consideran, acá hay que tener en cuenta que lo central es la distribución del ingreso. Cada vez que un gobierno asume, acá o en la China o en cualquier lado, el rol central de ese gobierno es distribuir el ingreso para el lado del capital o para el lado del trabajo, con matices, con diversos modos de acuerdo al país y a la región, pero siempre la centralidad de la política económica es la distribución del ingreso. Cómo se reparte la torta, cómo se reparte el fruto del trabajo de una comunidad. El gobierno, para creer que esto va a tener éxito, se basa en que no es algo nuevo en la historia y que no es algo que pase solo en esta región. Si uno ve, por ejemplo, Standard & Poor's incluyó Egipto, Turquía y Qatar. Si uno ve hoy Turquía es muy similar a Argentina. Tiene crisis 2000-2001, fuerte crecimiento 2001 en adelante, fuerte endeudamiento familiar ahora e incógnita con respecto a ver qué es lo que va a pasar con toda esa deuda que se tomó. Es muy similar y está en el otro lado. Y este año es uno de los grandes tomadores de deuda también. Exactamente, por eso lo tenemos en la lista. Y no es una exclusividad histórica. ¿Por qué? Porque esto viene desde la implementación de los modelos neoliberales en Estados Unidos y Gran Bretaña, que eso es a partir de los gobiernos de Thatcher y Reagan.
¿Cuál fue el objetivo de esos dos gobiernos? Básicamente era distribuir el ingreso, terminar con el keynesianismo, ¿no? De la post-Segunda Guerra Mundial, que hubo gobiernos más igualitarios. Sí, los famosos estados de bienestar. Exactamente. Terminar con eso y girar el fruto del trabajo de sus países hacia los sectores más ricos. Que si uno ve una tabla, ve cómo sube la barrita del enriquecimiento del 10% más rico y del 1% más rico. Para poner un ejemplo en números, en Estados Unidos el salario se mide por hora. En 1980, por hora, un trabajador ganaba $9.50. Y ahora gana $6. Una pérdida de 30% de poder adquisitivo de los trabajadores. Es una locura en una de las primeras potencias mundiales, ¿no? Bueno, yo creo que también eso en parte, podríamos decir, es lo que llama a votar por Donald Trump en las elecciones pasadas con respecto a los conglomerados industriales como Detroit y eso, que fueron en baja con respecto a las políticas neoliberales. Exactamente, pero fíjate que se tardó mucho. En el mismo sentido, en Reino Unido pasa algo parecido que lo que comentaba antes, que lo que es la composición industrial del PBI se reemplaza por la composición financiera. Van a la par. Uno era 35 y ahora es 20, y otro era 15 y ahora es 30. Es un país básicamente financiero. Ahora uno dice, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo puede ser que un país se pauperice el empleo, haya más desempleo, aumente se reduzca el salario real y al mismo tiempo no se reduzca el consumo y al mismo tiempo no haya caos social? Bueno, la respuesta es la deuda. La deuda de Estados Unidos hoy es el 100% de su PBI, la deuda del Reino Unido hoy es 300% de su PBI. Es un montón. Pero fíjate que para tener estos niveles económicos no son países que hayan tenido estallidos hasta hace muy poquito. Y son estallidos relativos, porque de hecho la consecuencia drástica fue el triunfo de Trump, como vos bien lo dijiste. Pero no hubo una consecuencia social. Sí, no hubo un 2001, digamos. Por exactamente, en el primer mundo es difícil que pase, eso es lo vamos a ver después. Bueno, a eso se apunta ahora acá, a poder lograr un endeudamiento masivo, una pauperización del empleo, una reducción radical del salario real, pero sin lograr una explosión del 2001. Y no solo eso, sino que hay que ganar las elecciones también. Entonces, está difícil. Parece difícil, ¿no? Pero para todo esto hay un articulado del plano simbólico. No alcanza solo con prestar plata, sino que hay que generar una hegemonía con respecto a que los modos de administrar el país de esa forma, con créditos masivos, con una persona endeudada de por vida, etcétera, son los vigentes. No nos olvidemos de las visitas de Máxima el año pasado. Máxima Zorrigueta, que es una persona con cierta legitimidad, que a la gente le cae bien, que llegó a ser la reina de Holanda, ¿de qué hablaba en todos sus discursos? Bueno, acá la pobreza es tan alta porque no hay bancarización, vamos a hacer la inclusión financiera. No hay acceso al crédito, la gente necesita el crédito o necesita la confianza, ¿no? Exactamente. Para emprender sus propias búsquedas. Exactamente. Y eso fue reproducido sin parar por los grandes medios. Y acá, ojo, yo quiero hacer una salvedad y ya para ir terminando. No es que los medios te pueden indicar exactamente, no es que si los medios te dicen que hay que sacar créditos, vos vas a ir y vas a sacar crédito. Los medios lo que hacen es recoger ideas que están sedimentadas en el cuerpo social, ¿no es verdad? El tema de la meritocracia, eso es parecido al ideario estadounidense, digamos, países que tuvieron una fuerte inmigración, de inmigrantes que vinieron pobres y alcanzaron a ser clase media. El tema de la meritocracia, de a mí me va bien porque trabajo, si yo pido un crédito voy a poder emprender y me va a poder ir bien independientemente de cuál sea el proyecto macro del país, independientemente de si el país quiere un mercado interno fuerte o quiere ser un país de matriz agraria extractivista. Son ideas que están circulando y estos discursos se acoplan bien a eso. Exacto, yo recuerdo inclusive una frase de Mauricio Macri que dice: lo que importa es el diálogo, no importan los modelos económicos. Y en ese sentido, digamos, como que va con todo esto. Y tuvo éxito. Y para finalizar, dejo la pregunta, ¿no?, que estaría bueno plantearse. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de crédito? Recordemos en 2005 cuando Argentina y Brasil quisieron pagarle todo al FMI, el FMI le dijo no paguen, no sirve pagar, lo que sirve es tomar más deuda, porque el crédito está barato, ustedes tomen deuda y paguen la deuda con deuda y así seguimos.
Que esto es lo que repitieron varios cuadros, incluso Pratgay en una entrevista muy importante con Víctor Hugo. Víctor Hugo le dice, bueno, pero en algún momento alguien tiene que pagar esto. Y él le dice, no, esto no se paga. No se paga nunca. No se paga nunca, se pide más. Bueno, la pregunta es esa, ¿se puede? ¿Podemos ¿Hasta dónde? todo pedir y que no se pague nunca? Bueno, ya tenemos para 100 años, así que bueno. Arrancamos bien. Sí. Bueno, entonces continuamos con un tema del flaco Spinetta. Bien, volvemos esta vez para hablar un poquito más, a plantear un debate acerca de un concepto que siempre está en disputa, ¿no? Primero la democracia, pero a partir de las últimas elecciones, donde por mayoría el voto popular, muchas de las, digamos, de las representaciones o las fuerzas partidarias que uno podría orientar hacia la derecha, han ganado y tienen un gran apoyo popular, ¿no? Una legitimación que en otros tiempos era impensada. Al respecto, hoy invitamos a dos especialistas, a dos estudiosos del tema, de la cuestión del discurso, de la cultura y de cómo se lonan estas legitimidades en democracia. Por un lado, Florencia del Serano, licenciada en Comunicación Social, actualmente está haciendo una maestría en Ciencia Política. Es docente investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza. Buenas tardes, Florencia. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, y por otro lado tenemos a Cristian Secul-Giusti, doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, docente investigador de esa misma casa, ¿sí? Y especialista sobre todo en temas de cultura popular, discursos, ¿sí? Digamos, maneja ahí como un universo muy similar al de Florencia, pero en términos quizás un poco más culturales, pero hay una mezcla, ¿no? Ahí de encuentro en esta noción. Vamos a retomar el tema de este concepto, ¿no? Democracia o de derecha democrática, ¿sí? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es así? ¿Existe una democracia democrática? ¿Una derecha democrática? Derecha democrática, sí. Bueno, es algo que ha comenzado a discutirse en los últimos tiempos. Es justo decirlo a partir de un artículo de José Nathanson que ha sido rápidamente viralizado. Yo quiero postular la idea, es una pregunta que me sigo haciendo, pero me animo a decir que no existe tal cosa, derecha democrática. A mí me parece que por lo menos podríamos tensionar esa noción. ¿Por qué? Digo, cuando hablamos de democracia, en realidad como significante, sobre el cual hay una puja de sentidos constantes, por lo menos decimos dos cosas, o dos nociones, o dos tipos de definición de democracia. Una es la democracia procedimental. En ese sentido, sí podríamos decir que la derecha puede ser democrática en términos de formas de gobierno, de acceso al gobierno, legitimación mediante los votos. Pero si hablamos en términos de democracia sustantiva, o en términos de democracia esencial, esto sería el gobierno del pueblo, con un principio generativo de igualdad, ahí me parece que se complica un poco más la cosa. No me atrevería a decir que en términos sustantivos la derecha puede ser democrática, porque el sujeto pueblo ahí está un poco desdibujado. La derecha liberal reniega del sujeto pueblo, o por lo menos está más orientada a definir a la democracia en términos procedimentales, delegativos, podríamos decir, como ha dicho en algún momento Guillermo O'Donnell, ¿no? Delegar, que los representantes deleguen el gobierno a los que los representados deleguen el gobierno a los representantes y se conviertan en una especie de espectadores. Sí es cierto que si nos circunscribimos a este tipo de noción, a la democracia delegativa o procedimental, podríamos decir, insisto, sí, es válido, pero no en términos sustantivos, porque la voluntad general es la voluntad de unas mayorías que buscan y que hay que construir en igualdad. No sé qué tiene para decir al respecto sobre el sujeto pueblo y la comunicación en democracia el doctor Secul-Giusti. Bueno, gracias. Buenas tardes, pues yo no me había presentado. Es interesante el tema del concepto de derecha democrática, porque para mí plantea una falacia, en principio, porque me cuesta pensar que la derecha es democrática, en principio. Vamos por ese lado. Y después, la cuestión del discurso que se va instalando
y que va generando la idea de que existe una democracia como tal, vamos en términos críticos hacia el macrismo, que el macrismo ejerce una democracia, le da cierta legitimidad más allá del voto, le da la legitimidad dentro del punto discursivo. Y entiendo que termina ganando este ejército de nucleadores de ideas, que es el PRO y que es Cambiemos. Cambiemos es un gran ejército de generadores de contenidos, pueden ser vacíos o no tanto, pero son generadores de contenidos que van fundando palabras y van robando palabras, de hecho, de otros lados. Por ejemplo, la democracia, que se la apropian de algún modo y que la meten en una caja de supuesta democracia que viene a cambiar o que viene a mejorar las cosas y que viene a hacer lo que hay que hacer y que viene a construir lo que no se pudo construir y que viene a decir la verdad y que se viene a sincerar. Ese estilo de democracia, que aparentemente es una democracia de centro-derecha, que si escuchamos por ahí a los funcionarios de Cambiemos, te dicen, ahora la democracia verdaderamente se está poniendo en pie porque estamos hablando desde el lugar de la gente. Eso a mí me parece que es crítico y falaz. Entonces, no tanto yendo a la profundidad de Flor Galcerano, que es más especialista en la cuestión de democracia, yo por ahí estoy más orientado a la cuestión del discurso, me genera cierta tensión que sectores, inclusive progresistas, que sectores que exceden el lugar de Cambiemos, de la parte conservadora, también denominen como derecha democrática a Cambiemos. Yo creo que me interesa tensionar por ahí, empezar a repensar el modo de denominarlo. Porque en pos de querer enunciar o en pos de querer denominar de algún modo a Cambiemos, muchas veces lo terminamos legitimando cuando pensamos que no. Ahí es donde yo pongo una tensión con la cuestión de derecha democrática. Y siguiendo lo que decía Florencia y lo que dijiste vos, Cecilia, me cuesta pensar en que Cambiemos como estrategia política no postula un pueblo. Yo creo que hay un diseño de pueblo ahí, que tenemos que empezar a repensarlo y a diseñarlo en función de una cuestión de público cautivo, o yo iría un poquito más allá en este pensar en voz alta que estoy haciendo, si no pretenden que esa parte del pueblo, esos ciudadanos, sean clientes inclusive. Yo no sé si no lo conciben como clientes, si no le hablan al pueblo, entre comillas, como si fueran clientes. Y acá lo vinculo directamente con la propia idiosincrasia de Cambiemos, o con la propia idiosincrasia de estirpe neoliberal que puede tener de un modo continental esta política, de proponer al otro como un mero cliente consumidor. Inclusive es ir un poquito más allá de la idea de Néstor García Canclini, que hablaba de ciudadanos y consumidores, ciudadanos, consumidores y clientes. Ahí, en ese núcleo, esta, entre comillas, democracia delegativa, como decía Flor, o por ahí la cáscara de la democracia delegativa, propone una idea de pueblo vinculado más a lo clientelar, al de cliente, al nivel de cliente. Sí. Y esto lo pienso porque ellos se basan mucho en una estrategia publicitaria. Y ahí aparece la idea de engaño, aparece la publicidad engañosa, aparecen los dobles discursos, aparecen las frases cortas, los eslóganes o los eslogans, aparecen términos breves que van impactando y que tienen una lógica muy similar a la publicitaria. Dentro de toda esta maraña de cuestiones que estoy diciendo, siempre parto de un punto. El discurso está totalmente elaborado y premeditado. Entonces, yo creo que si vamos, insisto con esto, si vamos a criticar de algún modo la postulación de democracia que plantea Cambiemos, tenemos que saber bien cómo enunciarla y cómo decirla. Porque a la larga, siempre el que termina riendo es justamente el que prepara el discurso de Cambiemos. Creo que nuestro lugar actual, hoy en día, en este proceso que va a ser largo, es tratar de interpretar y entender a Cambiemos desde una lógica distinta, más allá de decirle que es una derecha democrática. Bien, el punto entonces, ustedes dejan de lado esta noción de que quizás el pueblo que tenemos es conservador y entonces este tipo de lógicas o de interpelaciones de derecha terminan siendo mucho más aceptadas que otras, digo, pensando en otras experiencias donde el punto era la batalla cultural, entonces de algún modo luchar contra esa subjetividad ciudadana, democrática, y en cambio ahora vamos por otra mirada que, como decía quizás Cristian, tenía que ver un poco más con los
con los públicos. Entonces ustedes, digamos, no tienen en cuenta esta cuestión de que quizás nuestro pueblo sea de derecha y ha encontrado su líder. Sí, puede ser. No me atrevería a desplazar tan fácilmente la noción de públicos por las del pueblo. Digamos, también podríamos decir que los dos principios democráticos son la identidad, por un lado, y la representación. Y que no podemos pensarlos escindidos. El terreno en el que se forja la identidad política es diferente al de la representación. Pero la identidad con la representación no se da de manera lineal. No hay una correa de transmisión directa, una identidad preconstituida que luego se convierte en representación, sino que la representación es un proceso que se configura casi de manera sincrónica también en el momento de la enunciación junto con la identidad. Y no sé, entonces hay que pensar cómo es que Cambiemos logra en el momento de forjar esa representación apelar y construir nuevas identidades. Podríamos preguntar también si se propone configurar un actor histórico respecto de los sectores a los que busca representar o no. O busca lograr conquistas parciales de acuerdo a una lectura del contexto en la que sí intervienen estrategias de marketing y comunicación muy trabajadas. Esto no hay que negarlo, ¿no? Pero no sé si no busca, digamos, desde una perspectiva democrática, y cuando hablamos de sujeto pueblo, nosotros entendemos que hay tradición, que hay historia, que hay identidades muy ancladas y sedimentadas, que nos cuesta pensar que la derecha justamente apele a eso. Hay una mímesis, hablábamos recién con Cristian hace un rato, entre la estética comunicacional que propone la derecha liberal y su forma de generar contenidos y gobierno, ¿no? La fragmentación, la fugacidad, la descontextualización, la indiferenciación, que me parece que en los tiempos de virtualidad les juega muy a su favor, ¿no? Claro, sí, eso es lo que vos en parte estabas diciendo de la cuestión de la historia o de la identidad, digamos, cómo pensar fuerzas neoliberales, o sea, con proyectos neoliberales muy claros, pensarlas sin historia, pensarlas, digamos, cuál es el discurso entonces ahí que tratan de interpelar para darle algún tipo de proyección y sobre todo homogeneidad, porque uno de los puntos para construir pueblos o públicos, por lo menos plantear homogeneidad en la diferencia. Al menos, ¿no? Sí, hay que ver si esto es posible en un proyecto a largo plazo, es decir, ¿puede la derecha gobernar largos años sin historia, sin memoria, con esta durante mucho tiempo, digamos? Tal vez puede generar estrategias por tiempos parciales. De la historia nos va a dar la respuesta, pero me cuesta pensar que durante largos años puedan sostener esta estrategia. Cristian, por ejemplo, hay un programa, ¿no?, en Canal 7 que de alguna manera parece como la nueva ficción, ¿no?, de la era Lombardi a cargo de los medios públicos, y hay una noción, ¿no?, como una deconstrucción, por lo menos del pasado reciente, que justamente también viene con este eslogan, la historia de todos, ¿no? Digamos, ahí hay una construcción de pueblo posible, una configuración, un intento de enunciación de un sujeto político del macrismo. Sí, cuéntame cómo pasó. Exactamente, eso no recordaba el nombre. Sí, me acordé. Es una novela interesante, esa, sobre todo porque es una especie de remake o de vínculo con una versión española que se hizo tras el franquismo. Es el puente entre la transición democrática española y el franquismo. La propuesta política que tuvo en su momento España para lograr generar una historia entre todos o una historia común. Está bueno eso que preguntás porque yo creo que Cambiemos trata de enunciar o de postular un tipo de pueblo o un tipo de ciudadano, si es posible a histórico mejor, si es posible a político mucho mejor. Sabemos que no existe eso, pero te digo, cómo lo configura, cómo lo conforma.
Y en esa identidad o en esa idea de postulación aparece el lugar de la memoria. Que de hecho, esto es algo que se viene suponiendo y se viene pensando mucho, ¿qué tipo de memoria puede proponer Cambiemos? Porque ya no sería una memoria de teoría de los dos demonios, no es una memoria de la reconciliación, sino que es una memoria en conjunto, está todo integrado. ¿Y qué hacer después de los años del kirchnerismo, en el que se trabajó fuertemente entre memoria, verdad y justicia? Dentro de todo ese combo, y digo combo porque es muy McDonald's, Cambiemos, dentro de todo ese combo, la noción de discurso y la noción de ciudadanía se postula o se ubica con una noción de reconstrucción, pero siempre en pos de algo más fugaz, algo descomprometido. Es esta lógica, y acá lo venía pensando lo que decía Florencia, es algo que hay que pensarlo y hay que seguirlo. Sabemos que es un proceso largo y que va a llevar tiempo, que lo fugaz no puede durar tanto, que una estrategia como la que propone Durán Barba, la que propone Cambiemos, siempre tiene que ir superándose, porque no puede postular tanto en el tiempo si no tenés tradición o si no tenés vínculos con lo histórico. Sin embargo, son muy sólidos, es muy fuerte. Y yo creo que la potencia discursiva que tiene Cambiemos es que tiene muchas maniobras, tiene muchos niveles de discurso. Yo lo decía en formato de futbolístico, plantea muchos esquemas futbolísticos. Es un director técnico que cuando uno lo criticaba años atrás, le decíamos, bueno, este es un típico director técnico que pone a todo el equipo de fútbol atrás para que no le hagan ningún gol y sobre eso resiste. Y en realidad no sé, me parece que es un equipo de fútbol que avanza cuando tiene que avanzar, que retrocede cuando tiene que retroceder y que a veces te mete un gol con un penal. Pero hoy domina la pelota. Pero hoy domina la pelota sin lugar a dudas. Y yo iría un poco más allá y diría que el rival está un poquito desordenado. No logra enganchar por dónde viene el jugador que puede ser un enganche o el jugador que es delantero. Es que parte de la estrategia es desorientar al rival. Exacto. Justamente. Exacto. Es muy interesante esa idea de desorientación que plantean y de la orientación constante que tiene este grupo, que es grupo mediático, que es grupo político, que es grupo empresarial, que es una corporación. Para mí, lo que tenemos que hacer es no pensar aisladamente estas cuestiones. Vos fíjate que, ustedes fíjense que estoy pensando a Cambiemos y a la lógica continental que puede tener esta política yendo a un programa de televisión, pero también pensándolo en la parte publicitaria. Hay que pensarlo en un tándem, en un combo. No podemos pensarlo aisladamente. No es una casualidad que aparezca este programa que empieza a pensar la memoria en la era Lombardi en Canal 7, ni tampoco es una novedad que aparezca en un programa como Intratables una discusión sobre la otra verdad de la década del 70. Hay que empezar a hilar fino y que si bien lo analizamos muy bien, y esto es algo que yo vengo remarcando hace mucho, nos falta ver cómo empezar a llevar a cabo eso. Cómo empezar a interpretar la lógica de Cambiemos, pero no para analizarla y para decir, pucha, che, van por acá. Bueno, si van por acá, ¿cómo podemos hacer para impedirlo o para desviar la atención? Que eso es algo que hablábamos también con Florencia anteriormente. A la larga, y con esto ya termino, Ceci, a la larga uno comienza a pensar en las estrategias que proponen, en las tácticas que tienen, y siempre utilizo mucho este lenguaje, pero siempre nos falta 5 para el peso. O sea, siempre falta la parte en la que tenemos que lograr destrabar ese discurso. Interpretamos muy bien, cuéntame cómo era, cuéntame cómo fue. Cuéntame cómo fue la novela, lo interpretamos muy bien, pero bueno, y con eso, ¿qué hacemos? Creo que lo que resta pensar ahora es el famoso qué hacer, porque el proceso va a ser largo. ¿Qué hacer? ¿Qué se te ocurre, Flor? ¿Qué se me ocurre? Bueno, yo siguiendo, en realidad no a mí, pero estaba pensando con algunos autores, con Bokenford, por ejemplo. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque es alemán, no estudié alemán, así que vamos a improvisar. Es un jurista alemán contemporáneo. Y leyendo un texto de su autoría, que voy a citar textual chiquitito, breve, Dale, para poder pujar. La voluntad del pueblo no existe como algo acabado, dice Bokenford. Tiene el carácter de respuesta.
El problema es quién puede plantear la pregunta y de qué modo. Entonces, a mí me parece que esta idea de la pregunta, que no hay que abandonar, es una de las claves por las que podríamos cuestionar a la derecha democrática, o a la democracia de derecha, o este concepto que estamos tensionando, por lo menos. No abandonar la fuerza de la pregunta, no la soberbia de las respuestas. El gran problema es que también esta derecha intenta neutralizar esas preguntas o deslegitimar algunos actores que intentan formular preguntas para cuestionar a esta lógica gubernamental, ¿no? Entonces el problema es qué preguntas formular, en qué tiempos, y seguir insistiendo con la posibilidad de constituirnos, o cualquier actor dentro del campo popular, constituirse como la posibilidad, darse la posibilidad de formular preguntas que logren impactar. Ahora, ¿de qué modo? No sé, tal vez el doctor en comunicación, Christian Sekulczyk, tiene alguna respuesta para eso. Pensaba también en su artículo que salió publicado hace poquito, ayer creo, en la revista Zoom, sobre la Alianza Cambiemos como una generadora de un timing televisivo y el minuto a minuto, ¿no? Tal vez en ese minuto hay que encontrar el tiempo y la forma de intervenir en esa esfera pública. Sí, es tan rápido el discurso de Cambiemos que no lográs entrarle a la endija. Hay una hendidura que siempre se escapa, y en esta lógica de minuto a minuto que yo decía y que bien recuperaba Florencia, es esa lógica de programa en vivo que tiene Cambiemos, que sobre la marcha cambia de acuerdo al nivel de demanda que tiene o no el usuario, al nivel de demanda que tiene el cliente, pueblo en este caso. Sí, es menester las preguntas. Yo creo que una pregunta como ¿dónde está Santiago Maldonado?, por ejemplo, generó muchísima tensión y generó muchísima complejidad dentro de Cambiemos. Me parece que es la tarea nuestra empezar a hacer las preguntas. Los expone, por lo menos, ¿no? Expone algunas respuestas impactantes. La profundidad de la pregunta, una pregunta sobre la memoria, por ejemplo, es un buen punto de partida para empezar a, por lo menos, fragilizar ese discurso de Cambiemos. Bien, bueno, y también estamos ante el desafío de fuerzas que por lo menos están en contra del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, y están totalmente fragmentadas, ¿no? También Sí. está ese problema. Porque la pregunta por la memoria, lo último, brevemente, es interesante porque dentro de la Alianza Cambiemos hay identidades que sí tienen una historia muy fuerte y que se intentan ocluir u ocultar. Por eso la pregunta por la memoria de los actores sociales, políticos, económicos que configuran esa alianza me parece que es interesante. Bueno, les agradezco a los dos haber participado de esta charla. Por favor. Dejamos todas las reflexiones a nuestros televidentes, porque en realidad nos están viendo, así que Por ahí, oyentes y televidentes, hola, ¿qué tal? Y vamos con un tema de cierre también para seguir pensando la democracia. En Radio Exa estás escuchando Todos a la Cueva. Seguís escuchando Todos a la Cueva en Radio Exa. Bueno, estamos de vuelta con Todos a la Cueva. Gran mesa de debate sobre derecha democrática. Ceci, la verdad que espectacular. Agradecemos a Christian Sekulczyk y a Florencia Galcerano, y obviamente a vos que estuviste coordinando la mesa. Bueno, ahora me estuvieron recién llegando WhatsApp al celular y chochos todos, la verdad, muy buena. Bueno, mejor, nos alegramos entonces. Bueno, vamos a recordar, antes de pasar a Facu con su columna sobre nuestro especialista en educación, vamos a recordar un poco las redes en Facebook. Nos pueden encontrar en Todos a la Cueva, en el buscador de Facebook ponen Todos a la Cueva y desaparece nuestra página. Si no, en Twitter, @Todos a la Cueva, y en Instagram, en Twitter es Todos Cueva y en Instagram también es Todos Cueva. Bien, y también en la web de Radio Exa, ¿sí? Donde ahí nos pueden ver en vivo, que es exaradio.soundtrackstudio.com, donde nos pueden ver en vivo, y al lado hay una sala de chat donde pueden ir comentando en vivo todo lo que les parezca
del programa, ¿no? Sí, ahí nos pueden Nos desde pueden felicitar hasta también. insultar. Claro, Exactamente. Pero bueno. Hay libertad de expresión. Ahora- Perdón. No, Y no. en Twitter tenemos @Radio Exa también para seguir escuchando lo que es la programación de esta radio que es nuevita y que está apostando fuerte a las voces del conurbano, a ver cómo podemos decir todo lo que queremos decir, ¿no? Se hace presente el conurbano y como también se hace presente en este momento Facundo Ariel, ¿no? ¿Pajón? Sí, no, Fac- no me gusta te mucho gusta mi Ariel? segundo nombre, Bueno, pero vamos es por el segundo nuestro nombre. especialista en educación y la columna de hoy, ¿de qué se trata? Un poco fuerte la palabra especialista. Digamos que voy a dar la columna de educación. Bueno, buenas tardes ya. Igual no almorzamos, así que ponele que buenas Ya tardes. después de la radio sabes cómo vamos a comer, ¿no? Vamos a almorzar. Bueno, estoy un poco nervioso, así que No, vamos por aflojando. favor. Nos vamos aflojando. Voy a hablar sobre financiamiento educativo, ¿no? Pero primero quizás me gustaría arrancar hablando de otras cuestiones. En principio, bueno, el tema de educación me parece que es algo que todos los argentinos siempre opinamos, ¿no? Me parece que si uno se sube al colectivo, si uno habla con la tía, si uno habla con su madre, en todos lados donde se toca el tema de educación todos tenemos algo que decir, ¿no? Entonces, me parece primero importante traer a colación de qué estamos hablando cuando hablamos de escuela secundaria, de qué estamos hablando cuando hablamos de educación secundaria, que es quizás el tema más conflictivo y uno de los temas más conflictivos de este 2017 y que también, obvio no, creo que el gobierno de Cambiemos utilizó a sus dos figuritas quizás más polémicas en este tema y que más contradicciones tuvieron, pero que también más llevaron adelante este conflicto, que fueron María Eugenia Vidal y el señor Esteban Bullrich, ex ministro de Educación, a una contienda electoral que luego fue respaldada por los bonaerenses, pero en su momento recordemos que la provincia de Buenos Aires estuvo mucho tiempo sin tener clases y Esteban Bullrich estuvo con muchos problemas por no llamar a una paritaria nacional. Entonces, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escuela secundaria? Me parece que esto está bueno pensar y está bueno decir que en realidad la escuela secundaria poco se ha modificado de 200 años hasta acá, ¿no? La verdad es que si uno piensa en la escuela que Sarmiento pensó allá por el 1800 y en la escuela que estamos teniendo hoy ya en el 2017, poco cambió la escuela secundaria, poco cambió el rol en el aula, los maestros, el esquema, el docente iluminado que baja su conocimiento al estudiante, el alumno se sigue llamando alumno después de 200 años en lugar de estudiante, en fin. ¿Se intentaron hacer reformas? Sí, se intentaron hacer reformas. Hubo 3 grandes y 3 quizás incorporaciones masivas del pueblo. Nosotros queremos que la gente salga de la cueva y se incorpore a nuestros programas y entienda por qué es importante hablar de educación. Y en eso hubo 3 movimientos importantes de incorporación de pueblo a la escuela secundaria. La primera, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. El primer gobierno incorporó masivamente casi 400.000 chicos a la escuela secundaria. Luego, en el advenimiento de la democracia, parece que las instituciones importaban en ese momento y Alfonsín las recuperó e hizo que los grandes colegios nacionales vuelvan a tener importancia. Y luego, con el menemismo, durante la Ley Federal de Educación. ¿Qué es lo importante de la Ley Federal de Educación? Primero, que modificó el sistema, ¿sí? Y además de modificar el sistema, lo que hizo fue imponer que el 6% del Producto Bruto Interno se destinara a la educación. Para eso, lo que sucede con la Ley Federal de Educación es que si bien se delega a las provincias la responsabilidad, del gobierno intenta asegurar que haya siempre un presupuesto destinado a la educación. Finalmente, lo que sucede es que se deja muy solas a las provincias manteniendo ese financiamiento educativo, por lo cual el Estado recentraliza la educación con la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 y así estamos hasta hoy en día, que se han intentado rehacer reformas y realizar reformas y demás cuestiones. Y hoy estamos más o menos en el 6,47% del PBI. Sí, depende con qué se compare. Si se compara con el presupuesto pensado en los 90, estamos en un 7,29. En cambio, si lo medimos a partir de 2004, que es más o menos donde se mide la Ley de Educación Nacional, no alcanzamos el 6%, estamos en un 5,66. ¿Sí? Bueno, lo importante en esto es decir, viene el gobierno de Cambiemos y dice hay que cambiar la escuela secundaria, hay que hacer una reforma. Y propone 2 reformas nuevas, ¿no? La secundaria del futuro en Ciudad de Buenos Aires y el plan maestro en lo que es a nivel nacional, ¿no? Ahora voy a contar un poquito más de esto, pero yo quizás estuve intentando traer otras voces para que hablen de
qué significa la escuela secundaria, cómo ven ellos que estas reformas están implicando. Y si bien pensé preguntarle a especialistas, que me parece algo bueno, dije, ¿por qué no le preguntamos a los estudiantes? Yo ya abandoné hace 7 años la escuela secundaria, así que me parece bueno tener las voces de 2 estudiantes. Voy a hacer escuchar a la opinión de 2 estudiantes. La primera va a ser Violeta Machado Portas, estudiante de Avellaneda, que va a estar hablando de qué piensa ella de la escuela secundaria y cómo se vincula esto con el financiamiento educativo. Yo creo que la ley de educación, aún teniendo 10 años, falta mucha profundización en la práctica, ¿no? Dentro de la escuela, digamos. Pero, sin embargo, si este tipo de políticas educativas se aprueban y comienzan a ser legítimas, van a ser muy difíciles de refutar porque no vamos a tener la herramienta legislativa para contrarrestar esa ideología, digamos. Para mí es interesante poner el foco en cómo estas propuestas vienen de la mano de la OCDE y del Banco Mundial a quitarle atención a las problemáticas educativas que estamos teniendo en nuestro país, como es el encajonamiento de la Ley de Financiamiento Educativo o como es el operativo Aprender en nuestro país y el de financiamiento lisa y llanamente a la educación pública que hemos vivido en estos últimos 2 años. Muy bien. Bueno, ahí Violeta señala algo interesante. Bueno, primero señala que Violeta tiene recién cumplidos 18 años, es una estudiante de Avellaneda que hace varios años que trabaja en centros de estudiantes y cuestiones educativas, y marca la importancia y la predominancia de evaluaciones realizadas por organismos internacionales. Esto es algo que quiero señalar y materializar. Y el segundo chico que va a hablar, el segundo estudiante que va a hablar se llama Diego Ledesma, él es estudiante de Formosa y es presidente de la Federación de Estudiantes Formoseños, y nos va a comentar también qué piensa él sobre el financiamiento educativo y cómo se vincula esto con las reformas que propone el gobierno. Sobre el nuevo proyecto de ley hacia un futuro mejor, o mejor dicho, el plan maestro, hay una cuestión muy importante que no hay que dejar atrás. La cuestión de que los medios de comunicación, tanto televisión como diario, no estén dando información sobre todo lo que conlleva esta nueva reforma. Bueno, una cosa muy importante que hay que resaltar es el hecho que a través de pruebas que son individuales, tomen el atrevimiento de decir este colegio es mejor o peor que este, sacando al peor gran parte del presupuesto. Es decir, un colegio va a tener menos plata para actuar sobre el año, cosa que está mal, es al revés. Si un colegio está mal, deben dar presupuesto para que mejoren esas calificaciones, más presupuesto para tener más profesores, para tener personas que puedan acompañar a los chicos. Más otra cosa importante que hay que resaltar de esto es que no pudieron participar todos los agentes de la comunidad educativa, solamente ellos reformaron sin entender todo el contexto social que tiene cada institución. Muy bien. Contexto social, medios de comunicación, más presupuesto, más docentes. Las reformas, si uno las lee en los papeles, no tienen nada contradictorio. ¿Por qué? Porque retoman quizás reclamos de distintos sectores, tanto el sector estudiantil como el sector gremial, que si uno de verdad se pone a estudiar qué vinieron diciendo los gremios durante todos estos años sobre qué se tiene que transformar la escuela secundaria y qué vinieron diciendo los estudiantes, un poco en relación con esto va. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, el plan maestro y la secundaria de futuro hablan de eliminar el sistema de repitencia, hablan entre otras cosas también de garantizar los docentes por cargo, hablan entre otras cosas de que las materias, los chicos, los estudiantes no aprueben materias, sino que acrediten conocimientos. Entonces se habla de una reforma integral muy interesante si uno va a los papeles, pero hay un pequeño engaño, un pequeño gran engaño, que en ningún momento la reforma, ni el plan maestro, ni la secundaria de futuro habla de cuánto va a ser el financiamiento que estas reformas van a tener y necesitan tener, ¿no? Como estudiante de ciencia política, y creo que acá también Lautaro como estudiante de ciencia política también lo sabe, y calculo que la doctora Díaz o futura doctora Díaz lo sabe, es que ninguna política pública puede garantizarse, ni ninguna reforma puede garantizarse si no hay un presupuesto destinado a eso. Y lo que el gobierno está escondiendo es que no hay un presupuesto destinado a eso. Y entre otras cosas, lo que se visualiza al no hablar de dinero es que la responsabilidad va a volver a recaer en las provincias, ¿no? Que las responsabilidades vuelvan a recaer en las provincias hacen que las provincias que son insolventes sigan siendo insolventes. Entre otras cosas, el ministro Bullrich más de una vez ha dicho que
las provincias deben sustentar y solventar sus propios sistemas educativos, ¿no? Y en este tema, uno de los grandes problemas que observamos es que el gran abandono escolar y la gran deserción escolar que tenemos en todas las provincias son porque las provincias no pueden sustentar con sus propios medios reformas sistémicas. Entonces, las pequeñas reformas, las pequeñas políticas focalizadas que hacen las provincias para incluir a los estudiantes a la escuela secundaria, que algo que no dije, es que la Ley de Educación Nacional lo que hizo, lo más importante quizás que hizo fue declarar de obligatoria la educación secundaria en el año 2006, hace que las políticas focalizadas se preocupen en incorporar al estudiante que se va, pero no en reformar el sistema. Una reforma sistémica necesita, sí o sí, de un mayor involucramiento del Estado Nacional. Involucramiento que, entre todos los organismos que estudian el financiamiento, organizaciones y demás, debería atender al 8% y al 10% del PBI para el 2019 aproximadamente, y que este gobierno no lo está hablando y ya estamos en 2017 y seguimos con la misma ley del 2006 y seguimos con las mismas metas a cumplir del 2013. Porque la ley de financiamiento educativo, una de las cosas que decía era que en 2013 el financiamiento tenía que llegar al 6%. Hoy estamos sin llegar al 6% y muy lejos de los reclamos que hablan del 8 y del 10%. Así que, entre otras cuestiones, me parece que lo que se esconde detrás de todo esto... El otro día escuchaba al presidente Macri decir que hay que empezar a hablar de la eficiencia, ¿no? Y que las provincias tienen que ser eficientes y que sus presupuestos tienen que ser eficientes, ¿no? Sí, aparte hay que tener en cuenta este contexto de la discusión sobre la coparticipación federal, que implica una quita también de recursos en favor de la provincia de Buenos Aires. Un reclamo que es histórico por parte de los bonaerenses, pero que también o sea, en realidad lo que hace es profundizar esa desigualdad que hay entre el interior profundo y el gran centro de Buenos Aires, ¿no? Sí, y otra cosa que quizás no se habla mucho es esto de hablar de eficiencia, hablar de financiamiento educativo, hablar de que las provincias sean solventes y puedan ser solventes, esconde algo detrás. En la ciudad de Buenos Aires el presupuesto para educación, desde el gobierno de Mauricio Macri, no subió en ninguno de sus gobiernos. Fue readecuado, hasta fue subejecutado, pero en ningún momento el porcentaje del presupuesto destinado a educación subió. Nunca, jamás. Se han hecho reformas, se han hecho trabajos, por lo general lo que hacen es abrir espacios de diálogos, de consensos y demás cuestiones que en eso sí suelen cumplir y sí suelen llamar a todos los actores a opinar, a decir, y por eso la letra es linda, pero nunca se aumenta el presupuesto educativo. Ese es un pequeño engañapichanga, diría yo. Y el otro gran problema que hay es que si el financiamiento no está correlacionado con políticas nacionales que direccionen hacia dónde tiene que ir esta reforma de la escuela secundaria, lo que va a hacer es que cada provincia lo pueda reformar a su manera y como se pueda solventar. Entonces, si las provincias son insolventes y no pueden garantizar una educación secundaria obligatoria para todos sus estudiantes, lo que sucede, o lo que va a suceder sin dudas, es que más chicos van a quedarse afuera de la escuela secundaria y el problema lo va a tener la educación pública. Y ese discurso es bastante polémico y es bastante contradictorio. ¿Por qué? Porque van a decir que la educación pública en realidad es insolvente, es insostenible, las provincias no pueden sostenerla, y algo que se dio en Ciudad de Buenos Aires y que seguramente este discurso y estas reformas lindas en los papeles pero sin financiamiento van a esconder, es que se va a tender más a una educación privada amigable que a una educación pública solvente. Entonces, si en Ciudad de Buenos Aires hoy tenemos un 50% de la matrícula que es privada y un 50% de la matrícula que es pública, quien dice que si estas reformas no avanzan, si el presupuesto no entra en debate, también esto se dé a nivel nacional, cosa que no es así. Todos sabemos que en las provincias, quizás hacia el interior del país, más hacia el norte y más hacia el sur, se tiende mucho más a una educación pública que a una educación privada. Bien, bueno, interesante, ¿no? El planteo de Facu, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado, hay toda una cuestión también desde el neoliberalismo de mercantilizar la educación a todo sistema, digamos, a todo nivel, e incluso estas evaluaciones que se están haciendo con una lógica de cuantificar a través de indicadores y demás. Sí, de premios y castigos, digamos, a las escuelas que les vaya bien en la evaluación o no. Y todo esto que mencionaba Facundo me hace acordar, mejor dicho, está volviendo de a poco el discurso de las provincias inviables, ¿no? Exacto. O por lo menos se están creando todas las condiciones
para que eso aparezca como un discurso que después se legitima, ¿no? Bueno, lástima que no podemos dar cuenta de este debate de una manera más profunda, ¿no? Porque es verdad esto que decías al principio, ¿no? Con cualquiera uno habla y todos te dicen, sí, para mejorar tal problema social es la educación. Nadie sabe qué demonios hay que hacer con la educación, pero todos dicen que es la Pero todos educación. saben que hay que hacer más educación o más docente, pero... Claro, pero cuando los docentes piden aumento de Se complica salarios, la- claro, se ya complica son la unos cosa. vagos que quieren ganar, ¿no? dinero fácilmente. Y una cuestión más. Algo que esconde el discurso que hizo el otro día el presidente es que habló de se ha aumentado un 30% la matrícula de docentes en las universidades y ha aumentado apenas un 13% la matrícula de estudiantes. Lo que esconde ese discurso es otra vez la educación pública inviable, la educación pública insolvente, la educación pública ineficaz, cuando en realidad tanto la universidad como la educación secundaria fueron creadas en sus orígenes para una élite. Una élite al que los dirigentes de este gobierno dicen pertenecer o pertenecen de hecho, y una élite a los que el pueblo y el conurbano no está tendiente a pertenecer o ellos no quieren que pertenezcamos. Entonces, me parece que un tema que traigo a colación, quizás para un debate a futuro, es esto de cómo la privatización del sistema educativo, ojo que es un tema que va a estar en pugna en los próximos años por el argumento de la ineficacia. Y me parece que esto es algo muy importante, ¿no? Que algo que ellos digan que es ineficaz el sistema y tender a una educación privada es algo peligroso. ¿Por qué? Porque no todos estamos en las mismas condiciones de poder acceder a un sistema pago de educación. Bueno, para cerrar con esta excelente cortina de Facundo Ariel Pajón, aunque a él no le gusta que lo llamen Ariel, cerramos con School Out de Alice Cooper. Seguís escuchando Todos a la Cueva en Radio Exa. Y volvemos nomás para el cierre de Todos a la Cueva. Y la verdad que estamos muy contentos. No sé vos, Cecilia, yo por lo menos estoy muy contento. Veo caras de felicidad en la pecera, sobre todo Wally, que lo veo ahí una sonrisa de oreja a oreja. Y Cristian, que bueno, que está haciendo ahí peronismo explícito detrás de la pecera, pero viene bien. A todos nos está gustando por lo menos cómo salió el programa. ¿Vos cómo lo viste? Bien, perfecto. La verdad que trabajamos mucho en la preproducción. Hace como 2 o 3 semanas que estamos dando vueltas de qué proponer, qué decir. Y también dar cuenta de discusiones que no se dan y que en realidad es parte de nuestras conversaciones cotidianas y que vemos que quizás sería interesante compartirlas, ¿no? Exactamente. Por eso es que proponemos no solamente las columnas que en el día de hoy fueron a cargo de Emiliano De Lucci en Economía Política, y recién nos despedíamos de Facundo Pajón, nuestro especialista en educación, sino que también proponíamos la mesa de debate en donde hablamos, que vos la coordinaste, sobre la derecha democrática, que estuvo, la verdad que me llegaban los mensajes por WhatsApp felicitándonos porque es algo que no se escucha, la verdad, todos los días en radio, ni siquiera, obviamente, menos por ahí en televisión. Por supuesto, el tema de discutir, por ejemplo, qué entendemos por democracia, ¿no? Algo que es tan básico y que me parece que es casi un debate mundial, ¿no? Teniendo en cuenta los casos del Brexit en Gran Bretaña, la votación de Trump, ¿no? Con ese nivel de discusión, las elecciones que hubo en Francia, ¿no? Entre la derecha y la extrema derecha, ¿no? Y cómo eso tenía, la verdad, un gran caudal de votos. Exacto, pues es algo que no pasa solamente acá en Argentina o en Latinoamérica, sino que vemos que se está transformando quizás en un fenómeno mundial. Exacto, sí, hay muchas regularidades en distintos países y con una cercanía de tiempo muy cercana, ¿no? Justamente hoy empezamos a hablar del escándalo de Paradise Papers, que da cuenta de también una configuración de esta economía global que en realidad no se dedica ya a producir mercancías, sino a generar intereses, digamos, a reproducir el capital de una manera que no podemos ver ni tocar y que por ahora está bastante lejos de nosotros. Sí, no, la verdad que ni la vemos pasar y ya no es una maximización de las ganancias, sino que es una ultra maximización de las ganancias, en donde obviamente, no sé si no me acuerdo si ya lo dijo Emiliano, pero hay una millonada de dólares, más de 2.000 millones de dólares al año que se pierden los países en impuestos y obviamente esos impuestos que pueden ir a educación o a obra pública, lo que sea, pero siguen, digamos, contribuyendo al aumento del grosor de ese 1% que mantiene toda la economía mundial.
Claro, y a la vez el Estado al no recaudar, ¿no? También pierde legitimidad, entonces ahí también pierde la política. Así que estos debates siempre son importantes por eso. Exactamente, pero por eso antes de irnos, igualmente queremos agradecer a nuestro operador, el grosso de Elías Bugallo, también a nuestra coordinadora de contenidos, que es Leticia Leibelt, que creo que lo pronuncié bien esta vez, y obviamente, bueno, Cristian Secul Justi, nuestro productor, y también a Christopher Cardarelli, alias Wally, que desde ahora en más va a ser siempre Wally, si lo recordamos a todos, porque Christopher Cardarelli se va a complicar un poco. Sí, es extensísimo. Y por supuesto agradecemos la participación de nuestros columnistas de hoy, ¿no? Facundo Pajón en Educación y Emiliano Delucci en Economía Política. Y a nuestros invitados, ¿no? Florencia Galcerano y Cristian Secul Justi, hablando sobre democracia. Exactamente. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, en Todos a la Cueva, en Facebook, nos buscan ahí, e igualmente en Twitter, @todoscueva, e Instagram también todoscueva. Bien, y por supuesto nos pueden sintonizar y pueden ver las repeticiones de este programa o verlo cuando ustedes quieran en la web exaradio.soundtrackestudio.com y también también vamos a subir fragmentos del programa a través de las redes sociales para que, seguir discutiendo, y obviamente nos pueden mandar los mensajes que quieran, y incluso si quieren proponer alguna temática que les parece que tengamos que discutir. Por supuesto, son bienvenidos los comentarios. Exactamente, estas mesas de debate se van a ir repitiendo programa a programa todos los sábados. Obviamente el sábado que viene nos volvemos a encontrar acá, veremos de qué es esa mesa de debate, así que vamos a traer obviamente siempre invitados para que nos vengan a enriquecer, obviamente con algunos comentarios que no escuchamos en todos los lados, así que nos vamos yendo nomás. Te agradezco, Cecilia Beatriz Díaz, que nos acompañes en este momento con nosotros. Yo estoy chocho, no sé vos, pero me voy contentísimo a mi casa. Así que nos despedimos. Mi nombre es Lautaro Pérez, esto es Todos a la Cueva y nos vemos el sábado que viene por Radio Exa. Esto es Todos a la Cueva en Radio Exa.